Durante las hogueras santas o campañas de Israel de la Iglesia Universal, le agrada a Dios que los miembros retiren el dinero o propiedad que pudiera usarse para ayudar a sus padres o familiares y que lo ofrezcan como ofrenda de sacrificio en el altar de la iglesia. La respuesta es no. El propio Señor Jesús se opuso a esto, diciendo que eso no agrada a Dios porque es una tradición de hombres. ¿Cómo se atreven? ¿Por qué sus discípulos no se lavan las manos antes de comer? No siguen las enseñanzas de los ancianos. ¿No te lo dije? ¿Y por qué ustedes desobedecen el mandamiento de Dios y siguen sus propios mandamientos? Dios ordenó: honra a tu padre y a tu madre. Quien no los respete ciertamente morirá. Mas ustedes aceptan que un hijo le diga a sus padres que le ofrecerá a Dios la ayuda que debería darle a ellos en un momento de necesidad. De ese modo desprecian las leyes del Señor para seguir sus propias enseñanzas. La verdad... Hipócritas. Hipócritas. Ya lo profetizó Isaías al decir: este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, mas su corazón está lejos de mí. Me adoran en vano enseñando doctrinas que son preceptos de hombres y no de Dios. Después usted puede leer todo Mateo 15, 1 al 9 y Marcos 7, 1 al 13. Veamos qué dijo Jesús en Marcos 7, del 9 al 13. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre. Es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Aquí vemos que Jesús reprendió a los fariseos por enseñar doctrinas de hombres y no de Dios. Los fariseos enseñaban que las personas podían sacar la ayuda de sus padres y dárselo al templo como corbán, o sea, ofrenda a Dios, y que eso agradaba a Dios. Pero Jesús les mostró que quitar la ayuda de sus padres para darlo de ofrenda al templo no agrada a Dios, porque estaban rompiendo el mandamiento de Dios por cumplir una tradición de hombres. En Marcos 7:13 vemos claramente que no solo los fariseos valoraban más sus tradiciones creadas por ellos mismos, sino que también hacían muchas otras cosas semejantes a estas con el pueblo. Ahora la Biblia no nos dice exactamente cuáles fueron las otras cosas similares que enseñaban al pueblo, pero sí nos dice que eran muy similares a estas. Esto es justamente lo que también vemos aconteciendo dentro de la Iglesia Universal, rompiendo el nuevo pacto de Dios cuando introdujeron la tradición de hombres de sacrificar dinero en el altar de la iglesia. Los obispos y pastores de la Iglesia Universal enseñan que todos los fieles, especialmente los que son obreros, obreras o que hace parte de algún grupo de la Iglesia Universal, deben cumplir su voto de sacrificio financiero en el altar de la iglesia durante las hogueras santas o campaña de Israel que se realizan de 6 en 6 meses. El sacrificio financiero puede incluir, pero no está limitado a que entreguen su salario, que era para mantener su familia, su cuenta de ahorros, que era el futuro de sus padres o familiares, vaciar su cuenta bancaria mismo que su pareja se oponga o que lo haga a escondidas, vender alguna propiedad como carros, casas o negocio y ponerlo vendido en el altar. Pero si el miembro no tiene nada, entonces el miembro tiene que producir su sacrificio financiero. Esto significa vender sus pertenencias, vender sus computadoras, vender su ropa, vender platos de comida, recoger latas en la calle, vender botella de agua o dulces, etc. Toda esta tradición se hace con la esperanza de recibir una respuesta de Dios, para recibir el Espíritu Santo, para ratificar su pacto en comunión con Dios, o simplemente por obediencia a la voz de Dios. El apóstol Pablo nos advierte de no seguir las tradiciones de hombres que vaya en contra del Evangelio de Jesucristo. Colosenses 2:8.
Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Después de aprender esto, yo le pregunto, especialmente a usted que actualmente es un miembro, obrero, obrera o que hace parte de cualquier grupo de la Iglesia Universal, ¿le agrada a Dios que usted tenga que sacrificar, o sea, sacar su salario o dinero que era para mantener su familia y darlo todo como sacrificio en la iglesia a cambio de una respuesta de Dios? Claro que no. Ahora esto no quiere decir que no debamos ofrendar y hacer donaciones a las iglesias. De hecho, la Biblia nos enseña a apoyar con nuestras ofrendas y donaciones a las iglesias que están llevando el verdadero evangelio al mundo. Hablaré más sobre este asunto al final de este video. Pero antes quiero aclarar dos dudas que yo sé muchos miembros de la Iglesia Universal se han preguntado al menos una vez en la vida. Comencemos con la primera.